cuidados de enfermería, prevención del riesgo radiológico, Universidad Nacional abierta y a distancia, administración en salud, prevención del riesgo radiológico. Las medidas recogidas en este trabajo están indicadas para garantizar una protección correcta tanto del personal que pueda estar trabajando en todas las áreas de un hospital donde existan rayos X, como de los usuarios y visitantes de dicho centro. Para el personal interno, todo el personal que pueda trabajar en las áreas de rayos X y quirófanos deberá llevar de forma visible el dosímetro, facilitado por la dirección del centro. Todos los usuarios de dosímetros deben someterse anualmente a una revisión médica específica. Todo el personal que utilice equipos de rayos X deberá estar debidamente cualificado en las técnicas de aplicación y utilización del equipamiento y en las normas de protección radiológicas. Todo el personal profesional expuesto no deberá permanecer dentro de las salas de rayos X en el momento de realizar el disparo, salvo cuando el paciente precise ayuda, y deberá protegerse utilizando los equipos de protección individual adecuados, como guantes plomados, protección gonodal, protección tiroidea, delantal emplomado. En radiología intervencionista, el personal profesionalmente expuesto deberá llevar todas aquellas protecciones individuales como le permite realizar su labor de forma segura, así como el dosímetro colocado detrás del delantal emplomado. Cuando se practiquen exploraciones con escopia, el personal deberá protegerse adecuadamente utilizando los elementos de protección personal mencionados anteriormente. En el caso de trabajadoras en cinta o en gestación, la dosis equivalente al feto habrá de ser tan baja como sea posible, de forma que resulte improbable que dicha dosis exceda el 1 mSv, al menos desde la comunicación de su estado hasta el final del embarazo. Las mujeres en periodo de lactancia no deberán realizar trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación radioactiva. Cuidados. Cordial saludo, mi nombre es Marta Emilia Ballesteros y a continuación quiero presentarles los pasos sobre la prevención de caídas en el paciente. Bueno, según la OMS, la caída se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad, ocasionando lesiones serias, incluso hasta la muerte.
Este tipo de lesiones generan repercusiones al paciente en el aspecto físico, tal como complicaciones de su estado de salud, fracturas, daño en tejidos blandos, secuelas permanentes debido a la lesión presentada. También genera repercusiones psicológicas como el temor y la ansiedad ante las caídas y sociales como tener una familia excesivamente protectora. A continuación quiero presentarles la categorización de las caídas. Existen las accidentales, que como su nombre lo dice, son accidentes que no se pueden predecir, pero si se trabaja en el ambiente para evitar los riesgos, obviamente se pueden evitar. Existen caídas fisiológicas anticipadas que son predecibles y evitables, y las terceras fisiológicas no anticipadas. Con esta clasificación de las caídas se ha podido identificar las acciones inseguras más frecuentes asociadas con la aparición de caídas. Y estas son: revisar los antecedentes de caídas del paciente, tener una previa identificación del mismo, revisar si es un paciente con compromiso neurológico o agitación por otra causa que no le permita atender órdenes, revisar si es un paciente bajo efecto de alcohol o de medicamentos sedantes o alucinógenos, y revisar si es un paciente que camina con ayuda de aparatos o de otra persona que lo sostenga en pie. Importante, los planes de acción que debemos implementar a nivel intrahospitalario: capacitar y entrenar el personal asistencial, proporcionar ayuda física para pacientes de alto riesgo cuando intente trasladarse, promover la movilidad del paciente de alto riesgo para fortalecer su control postural, colocar protectores a las barandas y frenos a las camas. Muchas gracias. Prevención de riesgos de administración de medicamentos. Un error de medicación es cualquier suceso que, pudiendo evitarse, lleva al uso inadecuado de la medicación o al daño del paciente, cuando el profesional sanitario, el paciente o el usuario están a cargo de la medicación, donde la prevención de errores de medicación exige una variabilidad de medidas y sobre todo un cambio en la cultura del sistema sanitario, que tradicionalmente se ha culpado a los individuos de los errores cometidos y no se ha dirigido la atención a estudiar los fallos en el sistema que han permitido que el error sucediera. Situaciones que pueden desencadenar un error de medicación. Errores por etiqueta o envasado similar o inapropiado. Errores por similitud ortográfica o fonética de los nombres de los medicamentos. Errores por uso de abreviaturas.
errores en la interpretación de las prescripciones médicas, administración de un medicamento no prescripto, errores de dosificación, hora de administración errónea, preparación errónea del medicamento, administración de un medicamento deteriorado, errores de monitorización, incumplimiento del paciente. Estos errores se ven evidenciados tanto en el personal de salud como en el paciente. Puede que sea un error médico, sea por la administración o dosificación, o simplemente el paciente que entendió mal o no recuerda cómo es la prescripción médica, ya que también la pudo haber perdido o simplemente no la mira a la hora de tomarse cada medicamento. Prevención de los errores de medicación. Administrar el medicamento correcto, administrar el medicamento al paciente indicado, administrar la dosis correcta, administrar el medicamento por la vía correcta, administrar el medicamento a la hora correcta, registrar todos los medicamentos administrados, informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que recibe, comprobar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito, investigar si el paciente padece alergias y descartar interacciones farmacológicas. Antes de preparar y administrar un medicamento, lavarse las manos. Es por esto la importancia de que el personal de salud, cada que vaya a suministrar un medicamento, esté acorde al prescrito anteriormente, para que no ocurran desgracias de que administraron en el que no era o simplemente en dosis inadecuadas, evitando que el paciente sufra su estado de salud o empeore. De igual forma, por eso es la importancia de la prescripción médica, para que los pacientes tengan en cuenta el horario, qué medicamento, cómo se debe tomar para evitar de igual forma alguna intoxicación o algo que empeore su estado de salud. Análisis. En algunas ocasiones escuchamos noticias con algunos errores médicos en la administración de los medicamentos. Es por esto que tanto el profesional en salud como los pacientes tomen la importancia de leer, mirar y corroborar los medicamentos por suministrar, ya que una vez se confían en el color, frasco, hora o dosificación, se puede llegar a cometer un error porque puede cambiarse de frasco o medicación sin darse en cuenta, poniendo en riesgo la salud de los mismos. Prevención de enfermedades intrahospitalarias nosocomiales. Una infección intrahospitalaria es aquella contraída en el hospital o en otro establecimiento de atención de salud por un paciente que fue internado por una razón distinta a esa infección. Se presenta en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de ser internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria.
La prevención y cuidado. La higiene de las manos es muy importante, ya que cuando lavamos las manos removemos la suciedad visible. El lavado de manos debe ser antes de iniciar las tareas, antes y después de tener contacto con el paciente, antes y después de realizar procedimientos invasivos, aunque se utilicen guantes, después del contacto con materiales contaminados con fluidos corporales entre un paciente y otro, antes de preparar medicación o soluciones parenterales, antes y después de hacer el uso del baño, después de estornudar, toser, tocarse la cara o el cabello. Aprender el correcto lavado de manos sigue siendo el método más sencillo y económico que salva vidas. Definiciones relacionadas con la seguridad del paciente. La seguridad del paciente puede definirse como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en la evidencia científica probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención de salud, maximizan la probabilidad de interceptarlos cuando ocurra, reaccionar adecuadamente ante su ocurrencia o de mitigar sus consecuencias. Por extensión, también incluimos en este concepto las acciones sobre aquellos aspectos de la atención en los cuales las fallas de aquella idea pueden llevar a que el paciente sufra consecuencias indeseables atribuibles a la inefectividad de las acciones de atención en salud y en las cuales sean prevenibles a través de la mejora de la